Buenas tardes, jóvenes. Espero estén bien. Bienvenidos a esta sesión. Por favor, encienden sus cámaras. Muy bien, jóvenes. Quiero comentarles de que recibí algunos, bueno, por decirlo así, algunos comentarios de ustedes de la sección B, donde algunos no estaban de acuerdo en trabajar grupalmente. Yo hago esto, desde hace varios años he hecho estos grupos de manera de apoyarles solamente y que los 20 que estén en el grupo hagan un trabajo, pero para mí mejor que no quieran trabajar en grupo porque la zona ahora la vamos a trabajar individualmente, ¿de acuerdo? Porque si el grupo sacaba los 10 de zona, los 10 puntos lo tenían todos. Pero ahora mejor trabajemos la individual, me parece muy bien. Todas las tareas que yo les vaya dejando ya serán tomadas en cuenta para la zona del segundo parcial, a partir de la que ya realizaron, ¿de acuerdo? De todas maneras, siempre voy a hacer los grupos, ya que necesito comunicación directa con los coordinadores. Sería el próximo lunes, no sé, espero que ya todos estén integrados. Los estudiantes de esa sección, ya el lunes haríamos los grupos. El día de hoy, la licenciada Alejandrita va a estar enviando un link de asistencia y de esa asistencia nosotros vamos a sacar los grupos. ¿De acuerdo? Así que estar pendientes la próxima clase. El día de hoy vamos a ver un tema de jurisdicción voluntaria muy importante que se denomina cambio de nombre. Antes de preguntarles, quiero darles unas pinceladas de lo que es el cambio de nombre, ya que se denomina derecho al nombre atribuido a la persona física, considerando uno de los derechos fundamentales del hombre y un atributo de la personalidad desde su nacimiento y que integra al individuo durante toda su existencia. Y asimismo, después de su muerte, continúa identificándolo con el nombre, ¿verdad? Este nombre es compuesto por apellido y en casos excepcionales de un sobrenombre. El nombre del individuo tiene las funciones de particularización o individualización, por lo cual solo aquella persona puede ser reconocida e identificada con aquel nombre. Como por ejemplo Azucena Velázquez, en el de sección B. Espero no haya otra Azucena Velázquez, ¿verdad? O Diego Alexander Nájera. Y entre otros está Luisa Castillo, por ejemplo, que se identifica con nombre y apellido. El nombre del individuo tiene varias funciones, ¿verdad? El nombre de las personas naturales comprende, por ejemplo, el nombre propio de pila. ¿A qué se refiere este? Que es el que colocan los padres cuando van a registrar al hijo en las oficinas del Registro Nacional de las Personas, sirviendo para distinguirlo jurídicamente de los restantes hijos de los mismos padres. Asimismo se le denominó como nombre de pila, ya que antiguamente, jóvenes, este era el nombre que se atribuía en el momento de realizar el sacramento católico del bautismo.
en la pila bautismal, ¿verdad? El nombre patronímico o apellido es el nombre de la familia que distingue a la persona del resto de los integrantes de la sociedad, no del núcleo familiar en sí, de los hermanos, sino de la sociedad, con diversos formatos según las culturas. El nombre de la persona es el que se impone al nacido en la inscripción de nacimiento. ¿Y qué comprende el nombre de las personas jurídicas? A ver, por ejemplo, el nombre en las personas jurídicas queda definido en el acta o escritura de constitución misma. Así en las sociedades civiles y comerciales, el nombre se llama razón social, o en las sociedades anónimas, denominación de giro. El cambio de nombre, escuchen bien jóvenes, esto es muy importante, es un acto reconocido en la mayoría de todos los sistemas jurídicos que permite legalmente que un individuo adopte un nombre diferente al nombre que le fue dado en el nacimiento, en el casamiento, o bien, pues si acaso fue adoptado. Los procedimientos y facilidades para cambiar el nombre depende de cada estado. Por lo general, los estados que siguen la tradición del common law, el derecho anglosajón, posee pocas limitaciones respecto a cambios de nombre, mientras que los sistemas de derecho continental tienden a ser más restrictivos. De esta manera, debemos referirnos, y yo por favor le voy a pedir a Sergio López que me lea el artículo 6 del Código Civil. Por favor, Sergio, si es tan amable. Muy bien, licenciada. Les pedí que tuvieran a la mano los códigos, por favor. Desea que se lo pueda leer, licenciada. Buenas tardes. Sí, por favor, Sergio. Sí, licenciada, ahorita se lo leo. Artículo 6 del Código Civil, cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Asimismo, Luisa Castillo, por favor, veamos el artículo 7 del Código Civil que nos dice. Artículo 7. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la tiene ni constituye prueba alguna de la afiliación. Muy bien. Gracias, Luisa Castillo. Podemos ver, jóvenes, que este artículo nos deja en claro que el cambio de nombre no vincula a la persona que lo hizo con otras que por filiación poseen otro igual. Simplemente le da la opción a ser llamado con otro nombre. Así damos paso a esta explicación de una manera más profunda y analítica del acto jurídico denominado cambio de nombre. Retrocediendo un poco a la historia, el cambio de nombre es un medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares y sociales, el cual es el principal elemento de identificación y sirve para diferenciar a cada persona de los demás. Y así como nos lo dice también, a ver si alguien me lee el artículo 4 del Código Civil. Vamos a ver, Mili Tiffany. Por favor, Mili, léame qué nos dice el artículo 4 del Código Civil. Estos artículos, por favor, jóvenes, me los van subrayando, ¿sí? Muy bien, licenciada. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio
y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados, que lo hubieran reconocido. Los hijos de madre soltera serán inscritos con los apellidos de ésta. Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Muy bien, Mili, muchas gracias. Como podemos ver, jóvenes, el nombre es la palabra o signo de individualización que sirve para distinguir al hombre de los demás. La importancia que el nombre de las personas tiene para su identificación y desarrollo en la vida comunitaria y social es un hecho innegable y jurídicamente aceptado de manera universal. Ustedes sabían, bueno, ese consejo me lo dieron algunas personas muy importantes para el país que en su momento conocí y me decían, licenciada Norma Santos, su mejor carta de presentación es su nombre, Norma Santos. ¿Qué digan de Norma Santos? Depende de mí. Igual que digan de Ronald, que digan de Alicia, de Víctor, de Diego, de todos ustedes, depende de ustedes mismos. Su nombre es su carta de presentación. ¿Y qué quieren que digan? Cuando lean su nombre, depende de ustedes, ¿sí? Ya sea para bien o para mal. Ustedes tienen el poder de decisión que quieren que digan de su nombre. Si me dijeran, por ejemplo, Víctor Enrique. Víctor Enrique es un joven estudiante de la sección B que no envía tareas y por lo tanto no tiene zona en el segundo parcial. ¿Qué me dice de Luisa Castillo? Luisa Castillo es una alumna de que solo pido que me lean un artículo y ya tiene a la mano el código y lo lee y lo subraya. ¿Qué dice de Sergio López? Es un estudiante, cuando le pido que lea un artículo, se va a buscar su ley y después, a los minutos, lee el artículo. Bueno, ¿qué quieren ustedes? Que digan de ustedes mismos, ustedes tienen el poder y nadie más. No lo tiene ni su mamá, ni su papá, ni el vecino, ni su compañero, ni su compañera, ni su amiga, ni su amigo. Nadie más que ustedes mismos tienen el poder de decisión que quieren que digan de ustedes acá, hoy, mañana y siempre, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado ya que nuestro nombre es la mejor carta de presentación que tenemos. Regresando un poco a la historia, ¿de dónde se originó el nombre? A ver, ¿alguien sabe de dónde se originó el nombre? Diego Alexander Nájera, a ver, ¿usted sabe de dónde se originó el nombre? La verdad que no. Me imagino ¿Alguien? que no. Ya llevaron civil 1, notarial 1, notarial 2, civil 1. ¿Cuántos civiles han llevado? A ver. ¿Dónde se originó el nombre? Lo que yo recuerdo es que inició como en Roma, lo que no recuerdo es cómo se desglosaba. Muy bien, así es. El origen del nombre es en Roma y en algunos pueblos, para los que no sabían, el origen del nombre es en Roma y en algunos pueblos antiguos, lugares de donde se originan varias de las instituciones del derecho civil. El nombre estaba conformado solo por una palabra, pues se tenía la costumbre en esos años de asignar a cada persona un solo nombre, exclusivamente perteneciente a ellos, siendo único de carácter individual y no se podía transmitir de padre a sus hijos.
Esta costumbre, jóvenes, se daban los sistemas de los hebreos, griegos, romanos, germanos, creando cierta confusión, pues el número de nombres individuales de que se podría disponer en cada lengua era finito, aunque en algunos casos el mismo nombre era llevado por diferentes personas. Por ejemplo, se llama José y habían infinidad de José, ¿verdad? Para tratar de remediar estas confusiones, se adoptó por agregar el nombre principal una derivación del lugar de donde provenían las personas, como por ejemplo, Tales de Mileto. La civilización romana, que fue la que más se desarrolló en ese entonces, llegaron a disponer de un sistema complejo de nombre en el cual surgen por primera vez el elemento familiar o hereditario, ¿verdad? Y viene así ya a hacer la formación del nombre civil de forma de la siguiente manera. Está el nombre individual, nombre de pila o nombre propiamente dicho, y también está el nombre de familia, patronímico, el cual está constituido por los apellidos. Los apellidos se adquieren ¿por qué? Por filiación. Etimológicamente, deviene de la palabra filas, que significa nexo familiar. Esta puede ser filiación matrimonial. Por favor, apaguen su micrófono o se desconectan para los que quieran poner atención. O licenciada Alejandra, los que están hablando, por favor, los eliminan porque sí me interesa que todos pongan atención. Bueno, nombre de familia patronímico, el cual está constituido, como les decía, por los apellidos. Los apellidos se adquieren por filiación. Etimológicamente viene de la palabra filas, que significa el nexo familiar que les decía, y esta puede ser filiación, escuchen bien, matrimonial, filiación cuasi matrimonial, filiación extramatrimonial y filiación por adopción. Los apellidos también son adquiridos por designación administrativa, pero el nombre tiene algunas características. Según José Castantoveñas, establece que el nombre tiene características importantes. El primero, que es irrenunciable, que significa que ninguna persona puede renunciar a tener un nombre, ¿sí? ¿Cómo te llamas? No sé. ¿No tienes nombre? No, no tengo, no me pusieron nombre. Puede ser que a nivel inclusive de Guatemala exista alguien que nunca lo fueron a registrar y no tiene nombre. Puede ser, ¿va? Pero es imprescriptible, no se pierde con el transcurrir del tiempo. O sea, una de las características es que es irrenunciable, ¿sí? Usted tiene el derecho de tener un nombre y es imprescriptible, o sea, que no se pierde con el transcurso del tiempo. Ya tiene 15 años y bueno, ya pasaron 15 años y viene Luisa Castillo y como ya pasaron tantos años, ahora se va a llamar Luisa Pineda, ¿verdad? O María Castillo, o qué sé yo. No se pierde el mismo con el tiempo. Sigue hasta de principio a fin. Es inalienable. ¿Por qué? No tiene alguna estimación pecuniaria, ¿verdad? Y es obligatorio. Pues, ¿por qué? Su fin principal es el de poseer identidad propia ante la sociedad y de igual manera intransmisible. Que, por ejemplo, Diego Alexander Nájera no puede venir y le da su nombre a Víctor Enrique Negreros y Víctor le da el nombre a Diego. O sea, no se puede, es intransmisible, no se puede transmitir. Un ejemplo del proceso de cambio de nombre y apellidos en España, haciendo una comparación al proceso de Guatemala, se puede solicitar al registro civil del domicilio previo expediente.
el cambio de apellido, según Expósito u otros que hicieron un análisis referente al cambio de nombre, por otro, que por ejemplo, apellido López por Santizo, ¿sí? O que pertenezca al peticionario o en su defecto por un apellido de uso corriente, ¿verdad? Quiero aclararles que el cambio de apellido, ¿sí? No se puede realizar, al menos que exista un trámite que más adelante lo vamos a ver. Al final todo es posible, pero todo lleva un trámite legal. 2. El de nombres y apellidos impuestos con infracción de las normas establecidas. La conservación por el hijo o sus descendientes de los apellidos que vinieren usándolo, por ejemplo, Méndez bisabuelo, Méndez abuelo, Méndez papá, Méndez hijo, y así, toda la generación de los Méndez, ¿verdad? Ese apellido va por generaciones. Acá, al menos en nuestro país, se va perdiendo cuando una de mujer lleva el apellido, porque acá van adoptando el del padre, ¿verdad? El cambio de nombre propio por el usado habitualmente, la traducción de nombre extranjero o adecuación gráfica de las lenguas españolas de la fonética de apellido, también extranjero. El cambio de apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad de la persona que solicita el cambio y también a los demás descendientes que expresamente lo consientan. Los nombres y apellidos de los extranjeros, por ejemplo, se rigen por la ley personal determinada por su nacionalidad, por lo que a la hora de inscribir, les estoy hablando, una comparación en el registro español a sus hijos recién nacidos, no son de aplicación las normas que rigen para los españoles, por lo que el registro civil español no podrá conceder ningún cambio ni modificación de tales nombres o apellidos cuando afecten a ciudadanos extranjeros, ¿sí? Esto les estoy hablando de regulación española. A diferencia de Guatemala, lo establecido acá en Guatemala, pues se tiene entendido que será primero el nombre de pila más el apellido paterno seguido del apellido materno, ¿sí? Y luego la identificación de la persona, ¿verdad? Si vamos al diccionario, investigando un poco en el diccionario usual, define la palabra de cambio como la acción y efecto de ceder una cosa por otra, ¿verdad? Y el diccionario jurídico de Canavelas nos explica que el cambio de nombre es el trueque, así lo dice ahí, de los que se utilicen o figuren en la partida de nacimiento y que puede realizarse por causas fundadas, siempre y cuando no se perjudique a terceros. Se consideran motivos, escuchen bien, para solicitar el cambio de nombre cuando cree graves inconvenientes de pronunciación. Podría ser por ser extranjero o cuando sea, o cuando cause alguna deshonra, podría ser también. Los cambios de nombre pueden consistir en la segregación de palabras, supresión de artículos o particularidades, traducción o adaptación gráfica o fonética, también la sustitución, anteposición o agregación de otros nombres o apellidos o parte del mismo. El cambio de nombre procede, según nuestra legislación, en algunos casos, más que todo 4, y ya vamos a leer los artículos. ¿Alguien sabe por qué procede el cambio de nombre acá en Guatemala? ¿Por qué casos procede el cambio de nombre acá en nuestro país? A ver, Diego. Realmente no sé por qué procede el cambio de nombre. Me imagino que es porque cada persona quiere hacerlo y la persona es la única que tiene como que el derecho de poder cambiar su nombre.
Pero yo tenía la duda y me han dicho varias personas que no, pero quisiera saber si usted me pudiera dar como que el fundamento legal de que, imagínese si yo tengo un hijo, pero yo le quiero poner primero el apellido de la mamá y por segundo apellido el mío, me han dicho que no se puede, pero no me han dicho por qué no se puede, o sea, cuál es el fundamento legal. Claro. Ya vamos a leer aquí más adelante unos artículos para aclarar más su duda, ¿sí? Muy bien, el cambio de nombre procede en los siguientes casos: que existan personas con el mismo nombre y en los que cause agravios, que un hombre lleve el nombre de una mujer o viceversa, que tengan varios nombres y le es molesto escribirlos todos, por ejemplo, Juan Francisco, Mario, Pedro, porque sí, ha pasado, tienen hasta 4 nombres y si no les gusta, pues bueno, se pueden quitar 2. Que se tenga un nombre difícil de pronunciarlo o escribirlo, qué sé yo, algún nombre Miroslava o qué sé yo, algún nombre difícil. Para esto se hacen diligencias voluntarias de cambio de nombre en la vía judicial y se encuentran regulados en los artículos 438, 439 y 440 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las diligencias voluntarias de cambio de nombre en la vía notarial, escuchen bien, en la vía notarial, se encuentran reguladas en los artículos 1, 9 y 20 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial, Decreto 54-77 del Congreso de la República. Y antes de seguir avanzando, yo quisiera, por favor, pedirle a un voluntario o voluntaria que me lea esos artículos, porque si no mal recuerdo, yo sí les pedí que tuvieran a la mano esta ley de reguladora de tramitación notarial, decreto 54-77. Artículos 1, 9 y 20. ¿Me hacen favor de leerlos, por favor? Artículo: consentimiento unánime. Para que cualquier asunto de los contemplados en la ley puedan ser tramitados ante notario, requiere consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se... Ok. Artículo 9. Publicaciones. El notario en la primera resolución que dicte dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos la resolución del asunto para el que ha sido pedida la declaración de audiencia, la citación del presunto, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario. Artículo 20. Oposición. Si se hubiere presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que con audiencia en incidente al oponente resuelva si procede o no el cambio de nombre, de conformidad con lo establecido en el artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, muchas gracias por su colaboración. Acá, siguiendo con ese tema del cambio de nombre, es cuando una persona utiliza su nombre en forma incompleta o diferente, por ejemplo, al que le corresponde, según su inscripción registral. Tenemos un ejemplo claro y normal en nuestro medio, es el de la mujer casada, ya que cuando adquiere el derecho de utilizar el apellido del esposo, según el artículo 108 del Código Civil, generalmente omite su o sus apellidos de soltera, ¿verdad? Y utiliza únicamente el apellido del cónyuge. No sé si ustedes conocen a personas así, o las personas que para causar cierta impresión se agregan letras a su nombre o las cambian por otras, como por ejemplo, Eugenia lo cambió por Jenny, o Jenny por Jenny y griega, como dicen, o y latina lo cambian por Sara con una H intercalada y Sara sin H, etc.
Y todo esto también para su estudio, jóvenes, lo podemos leer en el artículo 4, 5 y 6, 7 del Código Civil. Pero es muy importante también la base legal de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 140 nos dice que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ¿verdad? Ahí la palabra para garantizar a sus habitantes, dice el goce de sus derechos, ¿verdad? Y libertades. Igual, la Ley de Registro Nacional de las Personas es una entidad autónoma de derecho público. Es ahí donde nosotros vamos a registrar el nombre, ¿verdad? Y este Registro General de las Personas tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Según el artículo 70, inscripciones en el Registro Civil de las Personas, se inscriben los cambios de nombre o las identificaciones de personas. El reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas o de las inscripciones en los artículos 16 y 17 nos reitera la inscripción del Registro Civil, los cambios de nombre e identificación de persona debiéndose cumplir con requisitos importantes. Por ejemplo, en la vía notarial, que es donde más vamos a trabajar con ustedes, la certificación de la resolución final de las diligencias voluntarias en original y duplicado, y el original y fotocopia de la última publicación. Ya les voy a dejar una tareita donde ustedes deben de investigar todo este trámite y lo vamos a aprender mejor. No solo con lo que yo les estoy diciendo, sino es preciso para el que quiera aprender y con fines de hasta ganar el curso, si así lo ven, deben de practicar todo lo que yo les voy dejando, ¿sí? Y en la vía judicial, la certificación de la resolución emitida por el juzgado, según Código Civil, Decreto Ley 106, ¿verdad? En su artículo 4, establece claramente que la identificación de la persona desde su nacimiento es importante, ya que el Código Civil lo establece así. Es un reconocimiento ante la sociedad, siendo un atributo que le corresponde, el cual se constituirá por los apellidos de los padres. ¿Y qué nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil, el decreto ley 107? Les digo estos decretos porque en el examen privado igual algunos colegas vienen y también les preguntan, Código Procesal Civil y Mercantil, ¿qué decreto es? Fácil, 107. La licenciada Norma nos decía que es el 107. Código Civil, ¿qué decreto es? La licenciada Norma nos decía que es el decreto 106. Todo esto son pautas muy importantes, ustedes deben de saber. Muy bien. Y yo tuve un maestro hace, 15 años cuando yo estudié Derecho, y él no nos decía, por ejemplo, a mí me decía a viva voz, a ver, Norma Santos, léame el artículo 438 del decreto 107. Y se ponía serio. Él no me decía, mire, a ver, que el decreto 107, ¿qué ley es? A ver, se los acabo de decir. Es el Código Procesal Civil. Código Procesal Civil y Muy Mercantil. bien. Nosotros como estudiantes ya teníamos que tener en la mente qué ley era cada decreto, ¿sí? El Código Procesal Civil, y yo tenía que leer, porque si no, igual no se salía a la clase. Y así con todos. Entonces, es muy importante que nosotros nos aprendamos eso también. A ver, decreto 5477, ¿qué ley es? A ver. La ley reguladora de tramitación notarial para asuntos de jurisdicción voluntaria. Uy, qué largo. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. Entonces, regresando, les decía que en el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 438 y 439, por favor lo anotan, nos indica la solución que se hará por escrito, nos indica la solicitud, que se hará por escrito ante el juez de primera instancia de su domicilio. Si usted vive en Chimaltenango y ahí hay juez de primera instancia, pues es ahí donde usted va a hacer el trámite, no va a viajar hasta la capital para hacer
el trámite. O en el lugar donde reside su domicilio, por lo general, a nivel nacional, en los 22 departamentos del país, existe un juzgado de instancia civil. Y ahí, ustedes, sí, ajá. Y solo para corregir o para ampliar los artículos respecto a al cambio de nombre en jurisdicción voluntaria ante notario, está regulado en el 18, 19 y 20, porque el que la compañera leyó se refiere al de la publicación en caso de ausencia. Así es. Y ahorita les estoy explicando de los artículos 438 y 439, pero del decreto ley 107. ¿Y qué nos dice, qué nos explica esos artículos? Pues nos indica la solicitud que se hará por escrito ante el juez de primera instancia de su domicilio, donde expondrá usted los motivos por el cual hace la solicitud. El juez mandará a que se reciba la información y se publique en el diario oficial durante determinado periodo junto con la advertencia de oposición si alguna persona resultare perjudicada. La vía en la cual se tramitará de existir oposición será la de incidente. El juez decidirá si se produce con el cambio de nombre. Por eso es muy importante para nosotros los abogados, bueno, y para todo el mundo, leer el diario oficial, ¿verdad? Y luego la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, decreto número 5477, en sus artículos 18, 19 y 20, se encuentra su regulación en donde se menciona que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo solicitará ante el notario, claro, debidamente expresando los motivos y el nuevo nombre con el que se pretende hacer el trámite, ¿sí? Será debidamente publicado en el diario oficial y si concurren 10 días pasado de su publicación y no existe ninguna oposición, se hará público y se enviará para que hagan la anotación correspondiente en el registro en RENAP, ¿verdad? Y bueno, razones de cambio de nombre, ya les había mencionado algunas. El cambio de nombre, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Con anterioridad en esta clase, es un acto reconocido en la mayoría, todos los sistemas jurídicos que permiten legalmente que un individuo adopte un nombre diferente al nombre que le fue dado en el nacimiento, casamiento o adopción. Los procedimientos y facilidades para cambiar el nombre dependen de cada estado. Por ejemplo, en Guatemala, cualquier persona puede cambiar su nombre propio e incluso sus apellidos. ¿Sí? Apellido paterno y o materno, tomando en consideración, que era la pregunta que hacía Diego, que previamente se debe formalizar un trámite judicial o notarial para su debida autorización. Con el paso de los años, el cambio de nombre en Guatemala ha ido en aumento. Las razones pueden ser muy variadas, desde el gusto personal, la forma en la que está escrita, el cambio primer nombre o los apellidos, entre otras. Una de las razones principales por las que en la actualidad está aumentando esta tendencia es por el hecho de que actualmente el número de hijos reconocidos, pero sin un hogar integrado, es cada vez mayor. Esta problemática, jóvenes, es una problemática social. Ha impulsado a madres solteras a ser independientes y al no contar con el apoyo económico del progenitor, deciden cambiar el apellido de su padre, por ejemplo, aunque aunque esto no represente que el progenitor no tenga más derechos u obligaciones con el hijo. Según un estudio, sí, del Registro Nacional de las Personas, RENAP, en un 5% aproximadamente aumentó el número de personas que decidieron cambiar de nombre en el 2019 con relación al 2018. En el 2021 fueron escuchen bien, 2,611.
trámites que se realizaron, mientras que en el 2018 la cifra alcanzó los 2.493. En algunos de los cambios se agregaron o eliminaron apellidos y letras de los mismos. Sin embargo, otros también han adoptado por cambiar ambos nombres porque no les gusta, ¿verdad? Por ejemplo, José Manuel no me gusta y yo quiero Juan Carlos, entonces se cambian ambos nombres. Y al hacer ese trámite, el nuevo nombre se mostrará en sus documentos de identificación, pero, siempre hay un pero, en la certificación de nacimiento, escuchan bien, seguirá siendo el mismo y contará con una anotación, igual como cuando se han casado, si algunos ya están casados, que hay una razón, una anotación donde dice contrajo matrimonio el día tal, ante el abogado tal, con, y el nombre de la persona con quien se casó, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el cambio de nombre, contará con una anotación, se debe mencionar que realizar la modificación de nombre o apellido no evade responsabilidades civiles ni penales. Tampoco, jóvenes, quita el derecho de padres hacia hijos ni créditos adquiridos. Que porque Diego Alexander se cambió de nombre, ya su papá no tiene ni por qué darle para el cine, para su ropa, regalo de Navidad, bueno, ¿verdad? Entonces, licenciado, yo tenía una duda. Sí, dígame. Estaba viendo que los cambios de nombre se pueden hacer notarial y judicial, y me imagino que es como poco común que se haga por medio de un juez, entonces se hace por medio de un notario. Así es. Estaba viendo también de que tiene que emitirse un edicto para que pueda haber algún tipo de posición de que alguien pueda resultar perjudicado. Pero mi duda era, ¿de qué manera pueden resultar perjudicados si el cambio de nombre no modifica el estado civil ni tiene prueba alguna de filiación? O sea, de que si yo le debo a un banco y me cambio de nombre, eso no quiere decir de que el banco no me pueda demandar para que yo les pague. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría ser perjudicado a alguien porque yo me cambie el nombre? Le quiero comentar, ahorita un amigo está llevando un caso de Gonzalo Mota Ramos. Él era una persona muy humilde. Le iban a través de no sé qué programa social, le iban a dar un terreno para que él hiciera ahí unos cuartitos y pudiera vivir con su familia. Cuando fue al registro general de la propiedad, le dijeron que no le podían dar porque a nombre de Gonzalo Mota Ramos ya había un bien inmueble adjudicado, ya estaba su nombre. Entonces, ahí sí le perjudicó porque él no tenía nada. A pesar de que él era Gonzalo Ramos, Mota Ramos. Él no tenía ningún bien, pero en el registro general de la propiedad sí indicaba que Gonzalo Mota Ramos sí era dueño de un bien inmueble y por eso no le dieron el beneficio social. En ese trámite está ahorita. Entonces siempre hay que tener cuidado y por eso se hacen las publicaciones, los edictos y todo lo demás, por si alguien se opone. Por ejemplo, si Gonzalo 1 hubiese leído que Gonzalo y que otra persona, Juan Carlos, se quería llamar igual que él, Gonzalo Ramos, Mota Ramos, él pudo haberse opuesto, ¿verdad? O sea, todo a veces tiene una pequeña consecuencia, pero son muy esporádicos estos casos. Pero le estoy hablando de algo que realmente sí está pasando con esta persona, ¿verdad? Y bueno, el nuevo nombre se mostrará ¿en dónde? En los documentos de identificación. Por eso es muy importante, jóvenes, que en RENAP esté esa razoncita que se cambió el nombre de Juan Carlos a Pedro Pablo, por ejemplo. Es muy importante realizar esa razón. Pero en la certificación de nacimiento será siendo el mismo y contará con una notación, ¿sí? En la partida de nacimiento, en RENAP. Ya van a hacer ese trámite, se los voy a dejar de investigación y se van a dar cuenta.
Asimismo, se debe mencionar que realizar las modificaciones de nombre o apellido no evade responsabilidades civiles ni penales y tampoco quita derechos de padres hacia hijos ni créditos adquiridos, como les había dicho. Hay proceso judicial y proceso notarial. El proceso judicial, definición técnica. El proceso judicial es el conjunto de trámites o actos realizados ante la autoridad judicial para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente, ¿verdad? Y algunas características del proceso judicial, es necesario acudir primero ante la autoridad judicial competente por materia y territorio. Esto significa que no todos los jueces son competentes. No voy a ir a hacer un cambio de nombre a un juzgado de instancia penal, ¿verdad? O instancia laboral. Debo ir ante un juzgado de instancia civil para conocer de un problema. Hay que acudir a las leyes para saber ante qué tribunal tenemos que presentar el conflicto. Luego, hay que respetar los plazos marcados por la ley para la presentación de los trámites obligatorios. Asimismo, si no se respetan las leyes procesales, no se estudiará el conflicto en su contenido. Esto debido a que si no se cumple con la forma exigida, no se entrará a valorar el fondo del asunto. Se basan también en los principios de igualdad, ¿sí? Esto significa que ambas partes del conflicto, si lo hubiese, deben tener la misma oportunidad de defender su postura. También tienen, esto le estoy hablando del proceso judicial, ¿sí? También tiene como pilar el principio de contradicción. Eso significa que las dos partes conocen la posición de la parte contraria para saber cómo defenderse. Y el otro principio que rige los procesos judiciales es el de publicidad. Este principio quiere decir que las partes del proceso pueden seguir todos los trámites y actos jurídicos que se están realizando en el proceso de su conflicto, ¿sí? Acá hay varios tipos de procesos, jóvenes. Tenemos, por ejemplo, los tipos de procesos judiciales, dependiendo de qué jurisdicción estemos. Así existirán, por ejemplo, los procesos penales. En estos se solucionan, a ver, aquellas situaciones que son tipificadas como delitos y que no queda en la mano de las personas denunciar o no, porque es obligación del Estado perseguir estas actuaciones. Como por ejemplo, si una persona sufre un abuso sexual, aunque esa persona no requiera llevarlo a juicio, es obligación del Estado que sea juzgado, sí o sí, ¿verdad? Y en los procesos civiles, pues acá se solucionan los conflictos entre particulares, siendo voluntad de los mismos llevar ante la autoridad judicial su controversia. Podría ser como, por ejemplo, si ha habido un problema en un contrato de compraventa, es decisión de las partes llevar su conflicto a la autoridad judicial. Los procesos civiles son los que solventan gran cantidad de problemas familiares, herencias, contratos privados, derechos reales, etcétera, entre ellos hasta el cambio de nombre, ¿verdad? Y así sucesivamente, por ejemplo, los laborales que solucionan conflictos surgidos en el mundo laboral entre empleadores y empleados, o los procesos administrativos, que estos solucionan problemas que se hayan generado en la administración pública, y así, de verdad, el derecho es tan amplio. Ahora bien, hablando de competencia y jurisdicción, se debe saber qué materia tenemos como objeto del conflicto para saber a qué se procede a acudir, si es mercantil, civil, laboral, administrativa o penal. A su vez, seguir las leyes sobre la competencia territorial, aunque normalmente es utilizado el domicilio del demandado para saber en qué sitio tengo que interponer la demanda, pero depende del tipo de proceso. Por ello hay que acudir a la regulación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien lo van a denunciar, lo primero que hacen es averiguar su domicilio, ¿verdad? Entonces, es muy importante qué domicilio se va a dar. Les quiero comentar un caso que acaba de suceder. Vino la persona y él siempre daba el domicilio de donde nació, de sus padres. Y donde él vivía, que era a 2 o 3 cuadras, nunca en su vida la daba. En eso él estuvo en un problema legal
y le giraron orden de captura. ¿A dónde llegaron? Inmediatamente la Policía Nacional Civil llegó al domicilio que supuestamente ahí vivía, donde los padres, ¿verdad? Y él no estaba ahí, sino estaba en otro lugar. Y yo creo que hasta la fecha, no sé si lo encontraron o no, no sé, yo creo que no. Pero por lo mismo, él había dado el de los padres. También dependiendo del tipo de juicio que se siga, tendremos procesos distintos, como por ejemplo si se trata de un proceso de reclamación de deuda, o a lo mejor existen procesos en la legislación sin necesidad de vista presencial, ¿verdad? Estos son más rápidos cuando la deuda reclamada es menor a cierta cantidad, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y en el proceso notarial, ya para finalizar, y ya les voy a decir qué me van a hacer de práctica, el mecanismo legalmente previsto como medio para acceder a la función pública notarial tiene naturaleza procesal. Se basa en el propio concepto de proceso. De modo básico, una definición que atañe a la esencia del proceso se formularía en los términos de consecuencia de etapas que se desenvuelven según unas reglas previamente aprobadas por autoridad competente ante un órgano con capacidad de decidir sobre la posición jurídica justa de una o más personas. Con base en esta definición esencial, es posible sostener que el mecanismo por el cual se accede a la función notarial es uno procesal. Así, se trata una consecuencia de etapas mediante una normativa previamente vigente. Un órgano jurado al concurso decide la posición jurídica de los postulantes o bien el notario, ¿verdad? El Colegio de Abogados y Notarios encargó hace rato la elaboración del proyecto de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. En ese entonces se la encargaron al doctor Mario Aguirre Godoy. Es importante anotar esto, es bueno saberlo. Quien lo presentó al colegio, escuchen bien, el 2 de diciembre de 1974. El cual fue aprobado 3 años después, imagínense, 3 años después, en 1977, y se realizó en Guatemala el 14º Congreso de Notarios Latinos durante el gobierno del entonces presidente de la República, Eugenio Laurel García. Con este motivo, el entorno nacional y político fue propicio para que se aprobara la propuesta de ley directamente relacionada con la ampliación de las funciones del notario, que oportunamente en el año de 1974 elaboró el connotado jurista doctor Mario Aguirre Godoy. Yo en este tiempo no había ni nacido, mucho menos ustedes, pero es importante saber este dato, ¿verdad? Y bueno, según lo que establece el Código Civil, la entidad que se encarga está en el artículo 6 en cuanto a cambiarse el nombre, que las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. Era lo que habíamos hablado. La alteración se anota al margen del certificado de nacimiento. Y el artículo 4, ustedes ya lo van a leer, que indica que la persona individual se identifica con el nombre con el que se inscriba su nacimiento en el Registro Nacional de las Personas. Este se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados, que lo hubieran, o bien que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta, ¿de acuerdo? Y bueno, la institución a cargo, todos lo sabemos, RNAP, que es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde que ustedes nacen hasta su muerte, así como la emisión del documento personal de identificación DPI. Para tal fin, implementará y desarrollará estrategias técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información, unificando los procedimientos de inscripción de las mismas. Y bueno, la inscripción de cambio de nombre notarial, necesitamos la certificación de la resolución final de las diligencias en original y duplicado, ya se los había dicho, y el original y fotocopia de la última publicación en el Diario de Centroamérica, de conformidad con el artículo 16
del acuerdo de directorio número, si lo quieren anotar, está bien, 104-2015 del Registro Nacional de las Personas y sus reformas. Reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas. En todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas deberá presentarse. Asimismo, en esta inscripción de nombre notarial, de nombre pero no vía notarial, se debe presentar el formulario proporcionado por el Registro Nacional de las Personas RANAP en los casos de existir según el tipo de inscripción o anotación. También se deberá presentar el comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea cuando corresponda. La inscripción de cambio de nombre judicial. Lo que se debe presentar es la certificación de la resolución judicial, original y fotocopia de las últimas publicaciones en el Diario Centroamérica y de conformidad, escuchen bien, se lo repito, con el artículo 16 del Acuerdo de Directorio número 104-2015 del Registro Nacional de las Personas y sus reformas, reglamento de inscripciones del Registro Civil de las Personas. En todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas deberá presentarse el formulario por el Registro Nacional de las Personas en los casos de existir según el tipo de inscripción o anotación y el comprobante de pago, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, nos quedan 15 minutos. Aún hay más que explicarles. Algunos cuadros comparativos que necesito yo darles, sobre todo los cambios de nombre, los pasos. Primero es solicitar, si en la vía judicial, solicitar al juez de primera instancia de su domicilio, hacer un memorial solicitando el cambio de nombre. El juez mandará a que se reciba la información proporcionada por el solicitante. Ese sería el paso 2, ¿verdad? Y bueno, asimismo presentar un aviso, el nombre completo del solicitante, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que se puede formalizar oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Y luego la resolución y oposición, ¿sí? Es un trámite que sí o sí se debe de hacer y recibida la información y transcurridos, el plazo es de 10 días. Transcurrido el plazo de 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique en una sola vez en un diario oficial y que se comunique al Registro Nacional de las Personas para que se haga la anotación correspondiente, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay oposición? Si se hubiera presentado una oposición, se tramitará en forma de incidente. El juez resolverá si procede o no el cambio de nombre, ¿sí? Y bueno, jóvenes, yo necesito que ustedes me investiguen. En este caso, yo sí tengo acá el procedimiento completo y sí se los voy a compartir, pero yo necesito también que ustedes me investiguen. Estamos a miércoles, tienen jueves, tienen viernes y tienen sábado hasta las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? El sábado hasta las 6 de la tarde, quiero que me investiguen un ejemplo del procedimiento notarial, no judicial, notarial del cambio de nombre. ¿Qué es lo que yo quiero? Primero, me hacen el acta de requerimiento. Acá no lleva número, que número 1, que número 2, número 3, no. El acta de requerimiento no lleva número, solo inician en la ciudad de Guatemala, siendo las tales horas, ¿verdad? Es que la fecha, yo, Yuri Franco, notaria, soy requerida en mi oficina profesional, tal y tal, bueno, ya les di pinceladas. Y luego que realizan el acta de requerimiento, necesito también la primera resolución. Y el edicto. El edicto sí es bien pequeñito. El edicto a mi oficina, les voy a dar un ejemplo. A mi oficina y ponen la dirección de su oficina. Y se presentó José Fernando Ríos López a solicitar su cambio de nombre por el de
José Fernando Reyes González. Se puede formalizar oposición por quienes se consideren perjudicados. Guatemala, la fecha, ¿qué? ¿Cuándo tenemos hoy? Hoy, el 7 de febrero de 2023. Nombre, Norma Santos Quesada, notaria, firma y CEO, y ya, así se hace un edicto. Es pequeño. Y luego la resolución final, viene la resolución final de este trámite, y seguido viene la certificación notarial. La certificación notarial igual es pequeñita, lo pueden hacer en media página. Y luego el edicto final, que son 4 líneas, si así lo consideran. Solo lo importante, el edicto final. Y ahí terminaría lo que es la realización del cambio del nombre en la vía notarial. Así que se los dejo de tarea. La licenciada Alejandrita les va a estar enviando el correo, y ya ustedes ya enviaron una tarea, si no estoy mal, a ese correo, a ese mismo lo vuelven a enviar. Y no sé, licenciada, si usted ya fue tan amable de enviar el link de asistencia. Alejandra, salió un ratito, pero dijo que sí envió el link, Ya lo enviaron. el link para la asistencia. Ah, va. Muy bien, el licenciado Julio, qué gusto saludarlo, un abrazo a la distancia. Me gustaría que se presentara acá y le dé unas palabras a los de la sección B, ya que usted es una persona muy amable y que siempre nos apoya con la licencia desde los Estados Unidos. Por favor, Julito, le dejo unos par de minutos para que pueda dar un saludo. Primero, gracias, Lick, por otra vez tomarme en cuenta este año. Una gran bendición estar con usted, con Alejandra. Una gran bendición. Quiero contarles que yo conozco a la licenciada Norma Santos desde hace mucho tiempo, porque trabajamos en el Archivo General de Protocolos juntos. Ella estaba en el área de mandatos y yo estaba en el área de secretaría. Y a veces me tocaba estar con la directora del Archivo General de Protocolo, la licenciada era la Fajardo. Entonces, aprendí muchísimas cosas de ahí del Archivo General de Protocolos. Créanme que tienen una gran catedrática. Hagan preguntas, hagan consultas, porque de eso se aprende bastante. Miren, no duden en preguntar, hacer consultas, porque es mejor preguntar que quedarse con la duda. Entonces, mejor preguntemos y sé que poco a poco van a ir aprendiendo nuevos conocimientos. Y también desearles muchos éxitos, ¿verdad? Empezando este año, mucha bendición. Y quiero contarles que su servidor trabajó para las Naciones Unidas, pero Dios, gracias a Dios, me abrió una puerta ya más grande en el gobierno. Entonces ahora trabajo en una cosa que se llama Family Service, y entonces atiendo a americanos, a latinoamericanos, y pues ahí hemos estado creciendo poco a poco, y acabo de entrar ahorita en enero a este nuevo puesto de trabajo y soy el único hispano. Entonces quiero decirles que no hay fronteras, no hay límites, si ustedes lo desean. Eso es lo bonito de la carrera de Derecho, que les da una gran apertura, no solo Guatemala, sino a nivel internacional, que puedan llegar lejos. Así que gracias, Lick, por tomarme en cuenta, y aquí estamos para apoyar de nuevo. Es una gran bendición. Muchas gracias, licenciado Julito. Dios me lo bendiga. Para usted y su familia, un fuerte abrazo. Gracias por este apoyo. Muy bien, antes de despedirnos, por favor, jóvenes, la tarea, ya tienen fecha límite hasta el sábado a las 18 horas y es a mano. ¿Por qué lo pido a mano? Porque quiero que aprendan, ¿sí? Yo ya lo sé hacer, tengo hasta las varias actas ahí de cambio de nombre, varios procedimientos, pero yo necesito que ustedes aprendan, y si ustedes a conciencia van a hacer la tarea, pues van a aprender. Y los que van a poner al hermanito, a la cuñada, al novio a hacerlo, pues quien va a aprender va a ser él, no ustedes, pero ustedes sabrán. Yo les decía a alguien, y de verdad me duele decir esto, pero la universidad, desde cuándo fue fundada hasta la fecha, y ahí va a seguir, o sea,
no hay problemas y el otro año igual pueden estar conmigo, pero no es el chiste, o sea, es que ganen este año y salgan muy bien este año. Así que a darle con todo, jóvenes, y nos vemos el día lunes, primero Dios. Descansen y Tengo hasta pronto. dos preguntas, no sé si aún se las puedo realizar. Sí, por favor, envíenselas a la licenciada Alejandra. Yo ahorita tengo que dar otro curso. Envíenselas a la licenciada Alejandra y ella inmediatamente me las transmite y yo le envío la respuesta con mucho gusto, Yuli. Por favor, Muy bien, yo se las envío. Lick, una pregunta. Solo usted puso acta de requerimiento, primera resolución, el edicto y el otro no lo pude copiar. ¿Cuál era? Porque tengo certificación notarial y edicto final. Muy bien. Tiene el acta de requerimiento, ¿verdad? Primera resolución, edicto, resolución final, certificación notarial y el edicto final. Ok, gracias. Y todo a mano, jóvenes, por favor, pasen feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.